El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré La y me poderosa palabra del manifestaré Señor a estará él. en Ezequiel capítulo 1 versículos del 13 al 28. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego le resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a la semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde las movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Habíamos visto en el mensaje anterior titulado "Y cada uno caminaba derecho hacia adelante", parte de la descripción de la gloria de Dios, de los cuatro rostros o caras diferentes que tenían aquellos misteriosos seres vivientes que podríamos decir tiraban la carroza, trasladaban el trono como figura y sombras celestiales. Dice Hebreos capítulo 8 versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Vimos que dichos seres vivientes cada uno estaba conformado por rostro de hombre, de león, de buey y de águila. Y lo que llama la atención de esa variedad de rostros que tenían estos seres vivientes, que los pies con los que debían caminar eran sólo de planta de becerro, es decir, cría de buey, porque el león en su elegante caminar, el hombre con todo su entendimiento, el águila con la altitud y libertad de sus vuelos, debían andar con planta de pies de becerro. Inclusive estos seres teniendo alas de querubines estén dependiendo del caminar del becerro, porque para Dios lo más importante en esta vida natural es caminar por los caminos altos del Señor, por los caminos de la vida, por sendas de justicia. Dice Salmos capítulo 16 versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. También Salmos capítulo 23 versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Y es mejor caminar desde el comienzo de nuestra vida en el Evangelio, por eso habla de pies de becerro y no de buey. Trabajar desde joven nuestra tierra, nuestro corazón. Dice Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son
sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Visto todos estos simbolismos, nos preguntamos, ¿por qué Dios usó este método figurado de establecer tales conceptos? En primer lugar, debemos considerar la naturaleza perfecta de Dios y su omnisciencia. Dios conoce la mejor y la más perfecta manera de comunicar verdades importantes. En vista que Dios es espíritu, los términos humanos no pueden dar a conocer en forma plena su gloria. Por lo tanto, el uso de visiones con elementos naturales para describir lo sobrenatural, lo cual nos permite ver lo imponente que es Él y su gloria magnificente, y estar en mejores condiciones de entenderlo. El significado general de las caras de los seres vivientes podría ser: el hombre de naturaleza racional y moral insinúa sabiduría e inteligencia espiritual. El león de majestuosidad y valentía insinúa poder, dominio y autoridad. El buey, servicio paciente y productivo, que representa mansedumbre, trabajo y fortaleza. Y el águila, con buen ojo y oído, velocidad y rapidez, que indican visión, atención y vuelo. Todo ello en el Hijo del Hombre, primero en Cristo, y si andamos como Él anduvo, también en nosotros. Dice Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andará juntos. Y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hay mucha sabiduría en esto, solo siendo hacedores de la palabra seremos entendidos, y es interesante la palabra arguir en los versículos que leímos. Su definición es sacar una conclusión por medio de un razonamiento a partir de un supuesto anterior o de un principio general. Por eso debemos ser sabios al momento de oír y de hablar sobre algo. Dicho esto, empezamos con nuestro texto base el día de hoy en el versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego le resplandecía y del fuego salían relámpagos. En las Escrituras el fuego simboliza frecuentemente purificación y juicio. Veamos Salmos capítulo 18, versículo 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. También Salmos capítulo 50, versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Ahora, hachón es una especie de vela grande o antorcha compuesta de cera pura con una mecha en su interior colocada a lo largo del mismo, y dice que estos iban entre los seres haciendo una especie de cuadrilátero como mecha de dinamita que es prendida. Versículos 14 y 15. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpago, y mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. No solo salían relámpagos de los carbones de fuego, sino que los mismos seres vivientes corrían y provocaban temor reverencial. Era una visión de fuerza y poder, así como todo hijo genuino y consagrado que esté empoderado en el Evangelio. Dice Mateo capítulo 16, versículos del 17 al 19. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Me pregunto, ¿cómo es poco anhelado por tener esta llave, en la cual puedes dar vida espiritual a otro ser, ya sea a través de la palabra o por imposición de mano? Claro que hay que trabajar mucho, negarse a uno mismo y guardarse para Dios, como lo explicamos en la parábola de la semilla de mostaza, una semilla que puede crecer más allá de su naturaleza humana y no crecer en su principal naturaleza, el interior, el espiritual. Así vemos el poder sobrenatural, el espiritual, que se concentraba en estos seres, y dice que al lado de cada ser viviente había una rueda. Es probable que las ruedas representen la idea de la actividad de Dios o su movimiento, y este mover no solo es en los cielos, donde Dios tiene sus ángeles, serafines y querubines, que llevan adelante su mover, sino también en la tierra, donde el Señor emplea creyentes maduros para su mover en la tierra. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. También Hebreos capítulo 1 versículos del 9 al 14. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Para este empoderamiento el creyente debe, espiritualmente hablando, conformar los 4 rostros que tenían los seres vivientes, como su carácter, y acercarse a la estatura de Cristo. Dice Efesios capítulo 4 versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta rueda representa el mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y lo que nos regocija es entender que en medio de las tormentas de la vida, Dios no es ajeno a nuestras circunstancias. Él siempre va en ayuda de su pueblo. Continuamos con el texto principal en el versículo 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 ruedas tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Es interesante saber que esta piedra, el crisólito, es ígnea, es decir, que se forman en el magma, debajo de la tierra a gran calor y gran presión. Esta piedra, el crisólito, tiene esa característica, es una piedra magmática, que no se forma en la superficie. Y si dice este versículo 16 que el color de la rueda es semejante al color del crisólito, es porque esta rueda ha sido formada en grandes pruebas. Ahora, vemos que estas ruedas eran concéntricas, una dentro de otra, y evidentemente el eje de esta rueda era el mismo. Y esta construcción permitirá que las ruedas giraran constantemente, sin tener que virar jamás. Y una rueda dentro de otra rueda nos muestra el mover del Señor en nuestro mover. Y dice que el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, como en Daniel capítulo 10 versículo 6. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. La apariencia que el Señor tenía en su mover era como la de berilio. Aquí debió haber sido traducido como crisólito, porque viene de la palabra hebrea Tarshish, Strong 8658, de donde proviene también la palabra berilio. El que estas ruedas sean concéntricas indica que dentro del mover de las ruedas se halla la presencia del Señor,
Y se nos dice que todas las 4 ruedas tenían la misma apariencia, la misma semejanza. Esto indica que el mover del Señor tiene la misma semejanza y apariencia en cada una de las iglesias maduras. Versículos 17 y 18 de nuestro texto de hoy. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Este versículo nos describe a las ruedas como altas o elevadas, pero también espantosas. Probablemente haya sido gruesa y dentada, y lo más increíble es que tenía ojos alrededor en la rueda. Recuerdo cierta vez ver a alguien con una máscara que tenía ojos a los costados y atrás y era intimidante. Ahora, nuestro espíritu es la rueda, porque en esos tiempos habían solo de madera, y en esta rueda había otra rueda concéntrica y un eje representados por el Espíritu Santo que nos guía. Es decir, estamos seguros si la rueda estuviera en favor nuestro, pero si la rueda estuviera contra nosotros sería atemorizante, como cuando se dio la profecía contra los filisteos por ser permisivos con sus hijos. Dice Jeremías capítulo 47, versículo 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. La otra rueda y los ojos alrededor demuestran tanto la omnipresencia como la omnisciencia de Dios. Ciertamente la gloria de Dios se está realizando en toda su plenitud en esta espectacular visión. Y si alguna iglesia dice tener el mover del Señor consigo, al interior de este mover habrá muchos ojos. Como resultado de ello tendrá visión perspicaz y visión previsora y otras clases de visión. Y sobre todo debe tener buen ojo en el entendimiento de las Escrituras. Dice Mateo capítulo 6 versículos del 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Debe impresionarnos profundamente el hecho de que las ruedas están llenas de ojos. A medida que la rueda se mueve, ella puede ver. Cuanto más gira, más ve espiritualmente. Dice Job capítulo 10 versículo 4. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Ahora, muchos ojos en otras partes del lenguaje figurativo representan una gran inteligencia y percepción. Dice Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. También Proverbios capítulo 15 versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice Zacarías capítulo 3 versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. También Zacarías capítulo 4 versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Representan plenitud de observación. Dice versículo 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Al moverse de modo totalmente armonioso, los seres vivientes no se movían independientemente de las ruedas. Dice Romanos capítulo 8 versículos 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La rueda interna es el motor, el generador que hace que la rueda avance. Por eso en nuestro mover debe hallarse el mover del Señor. Versículo 20 de nuestro texto principal. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.
vemos que tenían espíritu dentro de ellos. El hecho de que las ruedas sigan a los seres vivientes indica que el mover de la obra de Dios depende de nuestro mover. Dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Las ruedas siguen a los seres vivientes y estos siguen al espíritu, porque el espíritu está en las ruedas. Dice Juan capítulo 1, versículo 14 sobre Cristo. Y aquí el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También esa gloria debe estar en nosotros, tener el carácter de Jesucristo. Versículo 21 de nuestro texto base. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Vean que dice que cuando los seres vivientes andaban, andaban las ruedas. Trasladándolo a nuestra parte espiritual, cuando nosotros andamos en los caminos del Señor, la rueda también lo hace porque está en nosotros. Y lo mismo, si nosotros nos paramos, también se pararán las ruedas. Y lo mismo cuando nos levantamos, las ruedas se levantan. El mover del espíritu en la tierra depende de nuestro mover. Hay veces no se entiende que haya creyentes que cuando van al culto a ensalzar el nombre del Señor, esperan que haya un mover para que recién se muevan, cuando si son genuinos ellos también deben empezar con el mover. Claro que si no hay nadie que tenga la llenura y o el andar espiritual, al final se van a sus casas sin el mover del espíritu. Por eso cuando uno va al templo debe llevar ofrendas de obediencia, bien nutrido de la palabra, orado y en lo posible ayunado, para que verdaderamente sea una fiesta para el Señor, ir llenos de la presencia de Dios. Ahora, cuando algo se repite en las Escrituras es porque es sumamente importante. Y así como lo dice la última parte de este versículo 21, como el anterior, que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, es porque es así y debemos estar seguros de ello, porque el mismo espíritu que movía a los seres vivientes también moraba dentro de las ruedas. Tal característica es aparentemente algo que Ezequiel no podía observar, de modo que fue una verdad que conoció por revelación. Versículo 22 de nuestro texto base. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. La expansión es el tercer elemento de la visión. Esta palabra expansión viene de la palabra hebrea raquia y es la misma palabra que se usa en Génesis 1 para el plano que dividía las aguas de arriba y las aguas de abajo. La expansión aparece representar la influencia extendida de Dios, pero la extensión brindaba una superficie firme y nivelada sobre el cual descansaba el trono de Dios. Versículos 23 y 24. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Dice que las alas de estos seres vivientes estaban derechas, indica espíritus de verdad, y dice que las otras dos alas cubrían sus cuerpos. Ahora, ¿por qué cubrían sus cuerpos? Es una forma de decir que no se descubra tu desnudez, porque las alas representan cosas espirituales, de las cuales debe ser nuestra vestimenta. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si estás en el campo, cubre tu cuerpo, pero si estás en el templo, cubre tus pies, porque el lugar es santo, como en Isaías capítulo 6, versículo 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El propósito entonces en este grupo central de la visión de Ezequiel es para mostrar que detrás de los acontecimientos que tiene lugar en la tierra están las operaciones de poderes sobrenaturales en el cielo. Continuamos con el texto de hoy en el versículo 25 y 26. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono
había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Muchas veces la voz de Dios nos habla fuerte. Dice Salmos capítulo 18, versículo 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. También Job capítulo 37, versículos 4 y 5. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Versículos 27 y 28. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hemos comprendido un poco más de la gloria del Señor, el ser divino a quien Ezequiel ve, y nos da ciertas apariencias para ser conformados, para alcanzar ese carácter y los atributos de aquel que ningún hombre ha visto ni puede ver directamente, pero que lo hemos visto a través de Jesucristo y a través de los que se entregan de corazón. Dice Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice el 27 que por encima de su cintura parecía similar al bronce brillando, el cual es reflejo de su presencia temible, radiante y majestuosa. Así por debajo de su cintura parecía como de fuego. La figura en su totalidad, por lo tanto, está rodeada de esplendor, y este resplandor se asemejaba a un arco iris, y esta luminosidad representa la gloria que rodea al Señor mientras se sienta en este trono celestial. La gloria de Dios es la manifestación visible de su presencia entre su pueblo. Noé vio el arco iris después de la tormenta. El apóstol Juan lo vio antes de la tormenta, dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante a un aspecto a la esmeralda. Pero Ezequiel lo vio durante la tormenta y el control de la misma. Lo que el arco iris afirma es la fidelidad de Dios incluso en medio de la abrumadora sentencia. Si los hijos de Israel hubiesen considerado su propia condición, ellos habrían dicho que era imposible. Pero su posibilidad de lograrlo dependía del único Dios, quien necesitaba que su pueblo elegido cooperase con él en su mover. Era como si Dios le estuviese diciendo: Israel, mi elegido, es necesario que sepas que tú no necesitas hacer nada por ti mismo. Simplemente coopera conmigo. Yo soy quien motiva haciendo que la rueda corra. Tú simplemente tienes que estar uno conmigo. Entra en la tierra para poseerla y yo aniquilaré a todo idólatra por medio de ti. Esto quiere decir que para que Dios retome la tierra de la mano usurpadora del enemigo, es necesario que nosotros cooperemos y coordinemos plenamente con Él según este principio. Debemos ser uno con Dios en cuanto al deseo de su corazón y mover en la tierra. La rueda es el mover de Dios en los cielos. Este simbolismo lo utilizan los querubines para su mover. Pero en la tierra esta rueda está dentro de nosotros, de todos los que tenemos el Espíritu de Dios. Todo siervo del Señor debe apreciar la gloria de Dios para servirle eficazmente. Tal vez no todos veremos la visión de la gloria de Dios y de tener una fuerte experiencia emocional que nos devora, como lo hizo con Ezequiel. Sin embargo, el Espíritu Santo impresionará la gloria de Dios en el corazón y cambiará su carácter si aquella persona considera a Dios en su palabra, reflejando así la gloria de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén.